Cuando era pequeño pasaba algo muy frecuentemente en mi colonia. Cada noche, a partir de las 7 p.m., se iba la energía eléctrica. No sabía por qué pasaba aquello, pero siempre era así. Los niños de entonces teníamos la costumbre de un momento a otro quedar en completa oscuridad. Así que salíamos a las calles a jugar en grupo, todo tipo de juegos. Pero las escondidas, ese era el mejor de todos. Es por esta razón que para nosotros esa era la mejor hora del día. Ese era nuestro momento de dicha y gozo. Así que una de esas noches, como era habitual, salimos a jugar. Lo hacíamos en 2 calles específicamente, ya que en una vivía mi abuela y en la otra una tía. Y este era el único requisito que nos exigían nuestros padres para poder dejarnos salir: que siempre estuviéramos cerca de la casa de algún conocido o de alguno de nuestros familiares. Así, al menos en mi caso, ya sea la abuela o la tía siempre estaban al pendiente de nosotros. Recuerdo que esa noche mi hermano me dijo que fuéramos hasta la cuadra donde vivía mi tía, pero yo no quería. De alguna forma esa noche sentía algo fuera de lugar, algo extraño, una inusual sensación, por lo cual no quería ir ahí. Mi hermano estaba sorprendido, pues nunca antes le había dicho que tuviera temor a la noche o algo parecido. Así que trató de calmarme asegurando que era el mayor y que siempre cuidaría de mí, asegurándome que definitivamente no había nada que temer, con lo cual eventualmente logró convencerme. Así que accedí a ir a jugar, pero lo hice con algunas dudas, ya que yo por lo regular no tenía miedo a la oscuridad, y mucho menos a los rumbos donde vivía mi tía. Pero en esa ocasión así era. Había algo que me hacía temer a la oscuridad, específicamente en aquella calle donde estaba ubicada la casa de mi tía. Sin embargo, traté de no darle importancia, y fue entonces que nos dirigimos hacia allá. Al llegar a la esquina, todo parecía normal, con la única excepción de una persona, un sujeto que estaba al fondo de la calle, de pie, en medio de la avenida. Parecía ser un joven de unos 20 años, o al menos así lo hacía ver su silueta, una figura completamente negra. Nosotros seguimos avanzando, pero conforme nos íbamos acercando, este individuo extrañamente comenzó a crecer. Lo hacía poco a poco y casi de forma imperceptible. No fue sino hasta después de varios metros de avanzar que nos dimos cuenta que este hombre era tan alto como el primer piso de las casas de la calle. Cuando por fin nos fue evidente el tamaño descomunal, mi hermano y yo nos detuvimos en seco. Guardamos silencio y observamos cuidadosamente a la distancia. Aquello definitivamente no era algo normal. Nos quedamos mirando por unos instantes sin saber si seguir a casa de mi tía o volver a casa de nuestra abuela. Pasados unos segundos, mi hermano me tomó de la mano y cuidadosamente dimos un par de pasos más. Pero aquello de inmediato volvió a crecer. Apenas unos centímetros. Pero era completamente evidente cómo su cabeza quedaba más cerca de una de las ramas de los árboles. Para entonces ya era tan grande que podía bloquear con sus brazos y piernas el ancho de la avenida. Fue en ese momento que mi hermano me apretó fuertemente, y como si aquella sombra supiera nuestro miedo, como si pudiera oler el temor, comenzó a extenderse. Ya no era una persona,
sino una extensión oscura que poco a poco se iba alargando hacia nosotros. Sin tener la más mínima idea de cómo reaccionar, abracé a mi hermano fuertemente de la cintura. No podíamos movernos y temblábamos incontrolablemente de miedo. Fue entonces que aquella sombra aprovechó y rápidamente llegó hasta el lugar donde estábamos. El frío se hizo más intenso y la oscuridad alrededor de nosotros fue haciéndose más densa. No podíamos movernos, no podíamos hablar, no podíamos hacer nada más que contemplar cómo éramos rodeados por aquello. No sé cuánto tiempo pasamos ahí, pero llegó un punto en que, rodeados de aquella oscuridad y aquel frío inaguantable, escuchamos una voz que muy tenuemente nos dijo: no se vayan, por favor, no se vayan. Ahí, completamente invadidos por el pánico, de pronto y sin saber cómo nos pudimos mover. En ese instante y sin dudar, sin cuestionar nada, mi hermano me jaló fuertemente de la mano y sin dudar ni cuestionar nada, huimos corriendo a casa gritando a todo pulmón. Corrimos apenas 2 calles, pero el trayecto parecía enorme, interminable, mucho más grande de lo que era en realidad. Cuando entramos a casa de la abuela, de inmediato nos preguntó qué era lo que pasaba. Y nosotros, en medio de tartamudeos y llanto, le contamos lo sucedido. Sin embargo, ella pareció tomarlo muy tranquilamente. Nos miró sonriente y nos dijo que eso tal vez había sido tan solo el reflejo de una vela, una que habían colocado ese mismo día, en memoria a un joven asesinado la noche anterior. No entendíamos absolutamente nada. Estábamos confundidos. Insistimos que no podía ser eso que ella nos contaba, sino que se trataba de algo más, algo raro, deforme, completamente extraño, y no de una simple vela. Sin embargo, ella solo nos tiró de exagerados y se fue a la cocina sin prestarnos mayor atención. Pasó un rato y a eso de las 9 de la noche, mi abuela nos dijo que debíamos acompañarla al velorio de aquel chico asesinado, que como vecinos era lo correcto, además de que vivía a tan solo 5 cuadras, y que para ir hasta ahí, afortunadamente, no era necesario pasar por donde vivía mi tía. Mi hermano y yo accedimos. Después de todo, con 2 horas de lo anterior ya estábamos más tranquilos. Y dada la actitud de mi abuela, comenzamos a convencernos de que tal vez aquello de la sombra lo habíamos imaginado, o de menos exagerado. Gracias a ese miedo que yo le había expresado a mi hermano momentos antes de salir. Una vez llegando al lugar, notamos que todo estaba en completo silencio. Supondríamos que era algo normal, por la pena de la familia. Sin embargo, algo extraño estaba sucediendo. Notamos que nadie empezaba las oraciones y además nadie decía nada. Estuvimos por algún tiempo junto con muchos de los ahí presentes esperando, pero nadie se animaba a comentar algo al respecto.
hasta que alguien por fin preguntó: ¿por qué esa situación? Y fue entonces que la madre del joven asesinado respondió que estaban esperando a que 2 vecinas ancianas de la iglesia llegaran, las cuales habían quedado formalmente de venir a hacer las oraciones, pero que a pesar de la hora, simplemente no habían llegado. Mi abuela conocía a las 2 ancianas y se le hizo muy extraño que no hubieran llegado, además de que era fiel creyente y asistente regular de aquella iglesia. Por lo cual, intentando ayudar, se ofreció ella misma para hacer las oraciones. La madre del joven accedió y sin dudar dio su consentimiento. Fue así que mi abuela recitó las oraciones durante bastante tiempo, hasta pasada la medianoche. Al terminar, nos tomó a ambos, nos despedimos y emprendimos el camino a casa. A la mañana siguiente fuimos con la abuela a hacer las compras al mercado. Y ahí fue que nos encontramos a las 2 ancianas ausentes la noche anterior. La abuela, al verlas, se acercó amablemente para preguntar por qué no habían asistido la noche anterior a aquel triste velorio. Las 2 mujeres se miraron entre sí, como ocultando algo, y estas, muy avergonzadas, dijeron que simplemente no habían podido llegar. Mi abuela insistió bastante en que le contaran la razón. Después de todo, había entre ellas cierta amistad. Por lo cual, después de unos minutos de insistencia, fue que ellas terminaron por contarles su razón. Resulta que sí tenían la intención de ir a hacerlo, pero que al momento de ir hacia el velorio, pasaron por aquel lugar donde aquel joven había sido asesinado, y que al cruzar por aquella esquina, una persona las detuvo. Mencionaron que al principio les parecía la silueta de un hombre joven, y que ésta, mientras ellas avanzaban, comenzaba a deformarse, haciéndose poco a poco más grande, creciendo, hasta que pudo llegar a rodearlas por completo. Ellas, a pesar de estar bastante asustadas, quisieron seguir, pero aquello creció a tal grado que llegó un momento que abarcó por completo la calle, dejándolas sin más opción que dar la vuelta y volver de inmediato hacia sus casas. La abuela nos volteó a ver, dándose cuenta que la noche anterior mi hermano y yo no habíamos dicho ni una sola mentira, ni una sola exageración. Hoy en día ya no cortan la energía en mi colonia. Sin embargo, ahí sigue en pie aquella esquina, donde colocaron una cruz en la banqueta, anunciando que hace varios años, ahí un chico fue asesinado. Mucha gente que cruza de noche por aquel lugar asegura haber visto la sombra de un joven, el cual, conforme te vas acercando, crece y se extiende por toda la calle, hasta el punto en que su sombra termina rodeándote por completo. Muchos dicen haberlo visto, muchos otros dicen haberlo escuchado, pero nadie ha permanecido cerca de él por mucho tiempo. Tal vez aquella alma solo quiere estar con alguien y para nada busca hacer daño. Sin embargo, dudo mucho que alguien pueda soportar esa enorme oscuridad y ese inaguantable frío para por fin
Entender qué es lo que busca el alma en pena, que deambula por aquel lugar conocido como la calle del muerto. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.